Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Qué bueno que estamos acá. Qué bueno que hubo ese deseo de estar acá. Porque a veces no hay deseos de estar acá. Y yo creí que iba a oír unos cuantos amén por ahí, pero alguien dijo una vez que no tenía ganas de ir a la iglesia. Y eso fue una queja con su mamá. Dice, este domingo yo no quiero ir. Dice, está bien, mijito. No, está bien que no quieras ir a la iglesia, está bien. Oh, entonces no voy este domingo a la iglesia. No, como quiera vas. Está bien no tener ganas de ir a la iglesia. Pero de repente, imagínate cuánta gente no tiene ganas de ir a la iglesia. Entonces eso como que le agrada todavía más a Dios que tú vayas a la iglesia sin ganas. ¿Verdad? Porque de alguna manera estás sacrificándote. De alguna manera te estás esforzando para ir a la iglesia. Así de que está bien que no tenga ganas. Nada más no falte. ¿Ok? Hermanos, estamos comenzando un estudio esta mañana. El tema principal es una iglesia auténtica. Auténtica. ¿Usted alguna vez ha comprado algo que no es auténtico? ¿Ya? Allá en México, como en los 80s, había una marca que se llamaba Mikey's, no Nike's. ¿Ok? Y de repente alguien por ahí compró unos zapatos y decía, y ahora sí me compró unos. Llegando a la casa se dio cuenta que eran Mikey's en lugar de Nike's. Se le acabó la sonrisa. Cuando tenemos algo que no es auténtico, a veces las cosas tienden a no dar los resultados que esperábamos. ¿Verdad? Usted compra algo que le dicen que es de oro y de repente no, siempre no era oro. De repente trae por ahí la mano pintada o el cuello medio negro. Porque no era algo auténtico. No da el resultado que debería de dar. No fue probado de la manera que tenía que ser probado para ver su autenticidad. Ese es el tema de esta mañana que vamos a estar viendo por las próximas 6 semanas. Una iglesia auténtica. Esta mañana el tema es edificada sobre Jesucristo. Una iglesia que en realidad tenemos que entender que el fundamento es Jesucristo. El cimiento de tal iglesia es Jesucristo. Así que hermanos, para comenzar vamos a un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das una vez más, un domingo más, Padre, de poder estar aquí, de poder estar reunidos como iglesia, como congregación, Padre, buscando de tu presencia, buscando de tu plan, buscando de tu voluntad, Padre. Bendito Dios, Pablo dijo hace casi 2000 años que los días eran difíciles, que los días eran malos. Padre, y estamos aquí casi 2000 años después viendo que los días siguen siendo malos, que los días siguen cada vez peor, que el tiempo transcurre y la gente cambia y las costumbres cambian y las ideas cambian. Pero qué bueno que todo eso fuera para bien, pues la realidad es diferente. Padre, vivimos en un mundo donde todo está cambiando para mal. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana a través de este tema, a través de este estudio, que en realidad podamos entender, Padre, lo que es ser una iglesia auténtica. Una iglesia que está principalmente fundada sobre ti, sobre Jesucristo. Que tú eres el fundamento, que tú eres el cimiento, Padre, que nos está sosteniendo. Bendito Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en esta mañana, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra, a través de esta carta de Pedro.
Padre, pero ayúdanos en los días venideros a permanecer firmes, Padre, a permanecer fieles, a permanecer siendo esa iglesia auténtica. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente y que podamos, Padre, discernir en tu palabra en esta mañana. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una iglesia auténtica, pero sí una iglesia edificada sobre Jesucristo. La realidad es que tenemos que buscar esa autenticidad, es el ser auténticos en lo que decimos ser. Mire, que a través del tiempo la iglesia de Jesucristo ha permanecido firme ante los esfuerzos del enemigo. El enemigo sigue buscando la manera de destruir a la iglesia. Y lo podemos ver. Usted puede ver en los últimos 5 años cuántas iglesias han sido cerradas. Cuántas iglesias siguen cerrando. Entonces tenemos que ser claros en que la iglesia tiene que estar bien fundamentada. Tiene que haber un fundamento firme. Ahora tenemos que ser claros que los ataques más peligrosos y en algunos casos ignorados han sido los ataques internos a los que se refiere el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20. Así que vendrán lobos rapaces que enseñarán doctrina equivocada. Eso viene desde adentro de la iglesia. Entonces, tenemos que ser claros que como cristianos tenemos que tener un fundamento bien firme. ¿Y cuál es la manera de tener un fundamento firme? Es conocer ese fundamento. Es tener conocimiento de la palabra. Es estudiarla día a día. Es memorizarla. Es tener entendimiento de lo que en realidad Dios nos ha dejado. Ciertamente los tiempos y las generaciones cambian, pero la misión sigue siendo la misma. La misión no ha cambiado. La misión sigue siendo: ve y predica el evangelio, ve y compártelo, ve y enseña. La misión sigue siendo la misma. Entonces queremos ver este tema acerca de cómo luce una iglesia edificada sobre Jesucristo. La pregunta inicial es: ¿cómo un buen cimiento beneficia a una edificación? ¿Cómo un buen cimiento? Yo sé que muchos de nosotros tenemos conocimiento de construcción. Y anteriormente se conseguía una piedra angular. Anteriormente esa era la costumbre, ahora ya no tanto. Pero era una piedra grande, una sola piedra que se ponía en la esquina de la edificación que se iba a comenzar. Y de ahí se empezaba a desplantar esa edificación, ese edificio, esa construcción. Y esa era la piedra angular. Entonces, ¿cómo un buen cimiento puede beneficiar a un edificio, a una edificación, a una construcción? Créanme que si no hay un buen cimiento, ese edificio se va a caer. Ese edificio se va a derrumbar. Y lo hemos visto en los últimos años, donde han ocurrido terremotos, donde los edificios se han desplomado como si fuera de arena. Porque no hay un buen cimiento, no hay una buena fundación. Mire lo que nos dice el escritor. Dice: hace algún tiempo leí un breve artículo en una página de Facebook que se titulaba «Lugares donde no se debe de construir una vivienda». Lugares donde no se debe de construir una vivienda. Se trataba de una ferretería en cierto lugar en Latinoamérica que daba algunos consejos a los constructores de viviendas.
Los lugares que se deberían de evitar eran: 1, cerca de un río. 2, donde el terreno se hubiera rellenado. 3, en el borde de un monte. 4, en zonas bajas. Y 5, en laderas con mucha pendiente. Lo interesante de este asunto es que esas son las áreas donde se construyen muchas de las viviendas alrededor del mundo. Si usted va a México, usted va a ver los cerros llenos de construcciones, en las laderas, en las partes más inclinadas. Usted va a ver por aquí en lugares donde pasan los ríos, casas casi a la orilla del río. Usted va a ver lugares donde han rellenado todo ese terreno con otros materiales, y ahí va la gente a edificar sus viviendas. A veces los consejos como que no captamos la idea. No entendemos lo que están tratando de decirnos. Todo lo que edificamos deseando que permanezca debe de tener un buen cimiento. Ya sea su vivienda, ya sea su hogar, ya sea su familia, o ya sea su iglesia o su comunidad. Tiene que tener un buen cimiento. No hay forma de perseverar sin una base sólida que te sostenga. Durante las últimas décadas, la mayoría de nosotros hemos visto capillas y templos vacíos. Congregaciones que comenzaron en algún momento y de pronto desaparecieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No había buen cimiento. No había buen cimiento, no había ese soporte que le diera el mantenimiento a ese lugar. Un buen cimiento. Una iglesia edificada sobre Jesucristo. Ese es el buen cimiento. Ese es el buen cimiento. Porque esta es la realidad que vivimos, hermano y hermana, de que estamos en un tiempo donde las iglesias se siguen vaciando, donde las iglesias se siguen cerrando, donde nos seguimos preguntando: ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se cerró tal iglesia? ¿Por qué tal iglesia está a punto de cerrarse? Hermanos, vamos a estar en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 12. Y si alguien lo tiene, quiero invitar a alguien que le dé lectura, verso 1 al 5, por favor. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. En los versículos anteriores a este capítulo 2, los versículos finales del capítulo 1, Pedro habla de la palabra de Dios y su influencia al nuevo nacimiento. Al nuevo nacimiento. La influencia que la palabra de Dios tiene en el nuevo creyente. La influencia que debe de tener en el nuevo creyente. Miren lo que nos dice el verso 23 del capítulo 1. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive
y permanece para siempre. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que permanece a través de las generaciones, que permanece a través de los cambios, siendo renacidos, dice la palabra de Dios, siendo que hubo un nuevo nacimiento, siendo que, como dice la palabra, que somos una nueva criatura. Verso 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces empieza Pedro a decirnos en este capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues. Si es que ha habido un nuevo nacimiento, si es que hemos aceptado a Jesucristo, si es que ahora somos sus seguidores, que estamos dispuestos a seguirlo, dice entonces, tenemos que hacer algunos cambios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en la mentalidad y en el ser de cada persona que ha aceptado. Porque dice, entonces empieza a tomar decisiones. Entonces empieza a tomar decisiones, porque la realidad es que nosotros como creyentes hemos tomado esa decisión. Bueno, fuimos escogidos por Dios primeramente para tomar esa decisión. Pero ahora tenemos una responsabilidad como creyentes. Ahora tenemos que empezar a tomar decisiones de una manera diferente. Por eso es que Pedro dice aquí, desechando pues. Si la palabra de Dios es permanente y permanece para siempre y es algo que nosotros como creyentes debemos de conocer y entender, entonces empieza a tomar decisiones. Desecha, dice, todas aquellas cosas que han estado en ti. Aquí empieza a hablar de algunas específicamente. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Todas aquellas cosas que te están deteniendo, todas aquellas cosas que no te están dejando avanzar, todas aquellas cosas que no están permitiendo que tú en realidad tengas una relación personal con Jesucristo. Todas aquellas cosas. Todas las detracciones, dice. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual. Desead. Nos está diciendo que ahora el creyente puede liberarse de todo eso. Ahora el creyente tiene la oportunidad de liberarse de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y aquí habla específicamente de algunas, pero al final dice, y todas las detracciones. Quiere decir que como creyentes ahora tenemos esa manera de liberarnos de todo eso. La idea es que en Jesucristo el cristiano tiene la capacidad de desechar todo eso y preparar su corazón para que la palabra de Dios obre en su crecimiento espiritual. Que ahora a través de Jesucristo sí podemos desechar todo eso. Que ahora sí tenemos la capacidad, pero no por nosotros, sino por Jesucristo. Para que empecemos a tener un crecimiento espiritual. Pedro está diciendo entonces empieza a tomar decisiones correctas en tu vida. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios te va a llevar al entendimiento de que hay cosas en tu vida que tienes que cambiar y que tienes que desechar. Aquí Pedro usa una ilustración de un recién nacido. ¿Cómo dice? Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada.
no adulterada. La leche espiritual, desead como niño. Un niño, ¿qué es lo único que pide? Y no pide porque no sabe hablar, pero lo pide a gritos. Lo pide a gritos. Cuando un niño tiene hambre, empieza a llorar. Y empieza a gritar, y empieza a patalear, y empieza... Dice que seamos como ese niño recién nacido en las cosas de Dios. Que empecemos con una ansiedad a pedir de ese alimento espiritual. Es lo que nos está diciendo Pedro a través de este pasaje. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nos está diciendo Pedro que en realidad en nosotros debe de haber ese deseo, ese anhelo, esa desesperación de buscar de Dios día a día. ¿Cada cuándo come un niño? Recién nacido, cada 2 horas. Cada 2 horas. Oh, sí, hermano, pero yo ya no soy un niño. ¿Cuántas veces come al día? Mínimo 3. Mínimo 3. Nos está diciendo que en realidad la palabra de Dios tiene que ser algo en nuestra vida que estamos deseando como el alimento material. Así como nuestro cuerpo pide alimento material, físico, que así también estemos deseosos de este alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y no me diga, hermano, que no comemos. Nuestro cuerpo dice algo diferente. Comemos todos los días, comemos en el momento que queremos, comemos cuando se nos antoja. ¿Y qué hay del alimento espiritual? Si estamos acá el domingo, si de repente venimos los miércoles, ¿y qué hay de los demás días? ¿Cómo nos estamos alimentando de ese alimento espiritual del que nos está hablando aquí Pedro? Dice, porque ese alimento espiritual, dice, es para que crezcáis para salvación. Es para que te alimentes, para que en realidad vayas entendiendo qué es lo que Dios espera de ti. Para que en realidad en tu mente y corazón empieces a tomar decisiones diferentes de como tomabas antes de conocer a Cristo. Es para que crezcáis para salvación. Dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, si en realidad tú te has gozado, si en realidad tú estás contento y gozoso de que has sido salvo, dice, si en realidad, dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si en realidad eso te trae a ti gozo y alegría, que Jesucristo te ha dado la salvación. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios. Jesucristo es la piedra escogida y preciosa. Y sé que mucha gente habla de este tema, de que no, que es que la iglesia está fundada sobre Pedro. Mismo Pedro está diciendo aquí, Él es la piedra escogida, Él es la piedra viva, Él es la piedra preciosa. Mismo Pedro está clarificando eso. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sí sabemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice que así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Sacrificios espirituales, no físicos, no materiales más, hermano y hermana. Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos llama a que nos acerquemos. Ciertamente los recién nacidos desean su alimento, la leche, y lo desean con tanto entusiasmo como si su vida dependiera de ella. Nos dice Pedro que así debemos de ser nosotros, con la palabra de Dios. Que haya ese deseo, ese anhelo, como si nuestra vida dependiera de la palabra de Dios, y realmente depende. Y realmente depende. Porque de repente tal vez seguimos haciendo cosas por ignorancia. Tal vez seguimos fallando y cayendo en pecado por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no conocemos en realidad lo que Dios nos llama a hacer. Porque no entendemos en realidad lo que Dios desea y quiere de nosotros. Dios dice que quiere un pueblo santo. ¿Cómo llegamos ahí? Viendo novelas, películas. No sé. No sé si podamos llegar a ese punto distrayéndonos en otras cosas del mundo. Una iglesia que está centrada en Jesucristo debe de depender de su palabra. Si Jesucristo es el fundamento de esta iglesia, debemos de depender de su palabra. Entonces la pregunta es, ¿cuánto conocemos la palabra? Debemos de depender de su palabra como el alimento espiritual, no como una opción, sino como su fuente principal. No solo es leer o estudiar la palabra para llenar un requisito religioso, sino desearla de todo corazón. Desearla. Desearla como este niño desea la leche. Desearla como este niño tiene esa ansiedad de satisfacerse con la leche. Dice que el creyente así debe de ser, debe tener ese deseo, ese anhelo de llenarse de la palabra de Dios. El creyente que quiere ser edificado como una piedra viva debe de estar conectado con la fuente de vida. Y la fuente de vida es Jesucristo. Tenemos que estar conectados con Él. Pero esto se trata de una decisión personal. Esto se trata de en realidad nosotros tener ese anhelo y deseo. Eso se trata de que en realidad ese anhelo y deseo esté en nuestro corazón y en nuestra mente. De otra manera, hermano y hermana, quiero darle la mala noticia que no va a suceder. En Jesucristo los creyentes son el templo. En Jesucristo los creyentes son el templo. Y la palabra de Dios nos lo dice, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos que estar buscando a través de la palabra. El crecimiento de los creyentes se produce a medida que se alimenta de ese alimento espiritual. El crecimiento de los creyentes se produce a medida que se alimenta del alimento espiritual. Hermano y hermana, no queremos una iglesia llena de enanitos, y nada que ver, nada contra los enanitos. Pero si no nos alimentamos, así vamos a quedar. Porque no estamos recibiendo todos los nutrientes, todo lo que nuestro espíritu necesita para encontrar ese crecimiento. Nos vamos a quedar enanos. No va a haber crecimiento.
El crecimiento de los creyentes se produce a medida que se alimenta de la leche espiritual no adulterada. No adulterada. Y ese alimento espiritual es la palabra de Dios. Ese alimento espiritual es la Biblia, es en realidad profundizar en las cosas de Dios. Así que hermanos, en realidad queremos hacer énfasis de que ese es el fundamento. Si en realidad estamos edificados sobre Jesucristo, entonces nosotros tenemos que estar buscando de Él a través de la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Porque lo que pasa es que cuando no conocemos la palabra, cualquier cosa que nos dicen, sí, así es. Cualquier otra cosa que nos vienen a decir acerca de Dios, lo creemos. La palabra dice que si no estamos bien fundamentados, seremos engañados. Seremos engañados. Entonces déjeme hacerle esta pregunta. ¿Es la alimentación espiritual una prioridad en tu vida? Ese es de lo que te estás llenando día a día. ¿Sí? Porque yo sé que a nosotros no nos falta la comida material, física. Eso yo lo puedo ver, hermano y hermana. Yo mismo estoy ahí. Yo sé que eso no nos ha faltado, pero la pregunta es si nosotros estamos en realidad alimentándonos espiritualmente, y eso es una prioridad de nuestra vida. Que día a día en realidad estamos haciendo ese énfasis de buscar de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro, que tenemos que hacer ese énfasis, tomar esa decisión de que ese alimento espiritual no falte en nuestra vida. Que sea algo que es un deseo, que es una ansiedad de tener. Así como hace esta ilustración acerca del niño. Entonces tenemos que preguntarnos si en realidad es una prioridad en nuestra vida. O tal vez decimos esta mañana, mira hermano, pues yo no pude venir el miércoles, pero vine el domingo pasado. Y esta mañana tenía dificultades para encontrar mi Biblia. Puede ser. Puede ser que esa es la mentalidad que tenemos acerca del cristianismo. Puede ser que la Biblia está empolvada. Puede ser que alguien que me diga, hermano, no, es que yo la tengo en mi teléfono. Bueno, déjeme ver su teléfono, porque ahí me va a decir cuántas veces la ha abierto. Esa es la realidad que vivimos, hermanos. Tenemos que en realidad entender que hay un fundamento en el cual debemos de estar nosotros bien edificados. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 6 al 8 de Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Amén. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
el apóstol Pedro aquí está haciendo referencia a la escritura. El apóstol Pedro está haciendo referencia a Isaías 28:16. Okay. El apóstol Pedro está haciendo referencia, sí, este es el Nuevo Testamento, pero esto ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro está haciendo referencia a Isaías 28:16 y mire lo que dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El apóstol Pablo simplemente está haciendo referencia a lo que ya estaba escrito y que ahora ha sido confirmado y que ahora ha sido bien establecido. Dice, por lo cual también contiene la escritura, por lo cual ya esto ya estaba escrito. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él. Hermano y hermana, ¿por qué está usted aquí esta mañana? ¿En quién creemos? Estamos aquí porque nuestra fe ha sido puesta en Jesucristo. Estamos aquí por tantas y tantas cosas que Él ya ha hecho por nosotros. Pero la principal es que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Y que a través de eso ahora nosotros tenemos acceso a la salvación por su gracia, misericordia y amor. Y esta es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Esta es la piedra angular. Y dice que el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabe por qué mucha gente sigue sin venir a la iglesia, hermano y hermana? ¿Sabe por qué muchas iglesias se han cerrado? Porque han tenido miedo a ser avergonzados. Porque siguen en su pensamiento, ¿y qué va a decir mi compañero? ¿Y qué va a decir mi vecino? ¿Y qué va a decir el amigo, la familia? Ellos saben que yo no soy creyente. Toda mi familia no es creyente. ¿Qué van a pensar de mí? Y dice aquí la palabra que el que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en el precioso, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Para el creyente, Jesucristo debe de ser precioso, debe de ser algo que anhelamos, debe de ser algo que queremos, debe de ser algo que es una prioridad de nuestra vida. Pero para los que no creyeron, es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Porque para ellos esto es diferente, para ellos esto es locura, para ellos es algo que no entienden. Y tropiezan y caen. Porque son desobedientes, dice Pedro, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Salmo 118, hermanos.
Los judíos tropezaron con Jesús porque consideraron que no era el Mesías que esperaban. Ellos esperaban un majestuoso libertador de la opresión de Roma. Ellos esperaban un rey con ejércitos. Alguien que viniera a pelear físicamente por ellos. Y no lo aceptaron. Y no lo reconocieron. Por lo tanto, todos los que lo rechazaron, tropezaron. Y como resultado quedaron privados de la vida, el perdón y la esperanza que Dios les ofrece mediante Jesucristo. Para muchos la palabra de Dios es un tropiezo, hermanos. Es un tropiezo porque no queremos ser obedientes. Sigue siendo un tropiezo porque queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir como a mí se me antoja, como yo quiero. No es que la palabra de Dios me dice que ahora soy libre. No, sí, eres libre. Jesucristo te libertó del pecado para que ya no vivas en él. Esa es la libertad que Jesucristo te dio. El apóstol les confirmó que habían hecho la elección adecuada, que estaban siguiendo la piedra principal del ángulo, que es preciosa y escogida por el Padre. No hay razón para sentirse avergonzados porque algunos edificadores la rechazaron. El creyente tiene el privilegio de ser una piedra viva edificada sobre la piedra principal que Dios determinó previamente, que Dios determinó desde Isaías, que Dios menciona a través de su palabra en Salmos, y que ahora entendemos que es Jesucristo, que es el fundamento, que es la piedra angular. Nada puede tomar el lugar de Jesucristo en nuestra vida. Oiga esto, hermano y hermana. Nada, ni nadie. Ni su matrimonio, ni su familia, ni nada. Jesucristo mismo fue claro. Cuando muchos quisieron seguirlo, ¿tú quieres seguir? Sí, pero déjame hacer esto. Pero déjame ir a hacer lo otro. Dice aquel que ha tomado el arado, tiene que mantener su vista hacia la meta. Mirando hacia atrás de nada te sirve. Mirando hacia atrás te va a distraer. Tenemos que permanecer con la mirada en Jesucristo. Entonces la pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros es si estamos edificando nuestra vida sobre la piedra angular. Si en realidad el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, en realidad es Jesucristo. Estamos edificando nuestra vida sobre la piedra angular. ¿Sabe qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Dice que perseveraban unánimes en las doctrinas de los apóstoles. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días, hermano. A nosotros se nos hace difícil venir 2 días a la semana a la iglesia. Ay, hermano, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Es que mi agenda está ocupadísima. Esa conversación, hermano y hermana, algún día la vamos a tener que tener con Dios. Pidiéndole que no vaya a estar Él tan ocupado para atendernos. Porque al parecer nosotros sí estamos muy ocupados para atenderlo a Él.
Tenemos que entender que el fundamento es Jesucristo. Tenemos que entender que tenemos que hacer de eso, iba a decir un hábito, pero yo creo que no es la palabra adecuada. Debe de ser una prioridad y debe de ser un deseo de corazón, donde en realidad estamos buscando de Dios continuamente. La iglesia primitiva nos lo enseñó, nos lo mostró. Y a lo mejor la pregunta viene a nuestra mente: ¿y cómo le hacían ellos? No sé, yo no sé, hermano, yo no estaba ahí. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y nos dice que ellos lo hacían todos los días. Algo hay en nuestra generación o en esas últimas generaciones que nos está quitando el tiempo. Que no nos está permitiendo buscar de Dios como debemos de buscar de Él. Quiero invitar a alguien que vaya verso 9 al 12, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta el 12, hermano. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Hermanos, la realidad es que esto de la manera que lo pone el apóstol Pedro, tal vez sonaba como algo increíble para los nuevos creyentes. ¿Saben quiénes eran esos nuevos creyentes? La mayoría gentiles. La mayoría gentiles. Y ahora Pedro les está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano y hermana? Porque esta promesa era para el pueblo de Dios. Era para el pueblo de Israel. En Éxodo 19:6 nos lo dice. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto era para el pueblo de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero lo primero dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Es que a veces, hermano y hermana, por nuestra falta de conocimiento de la palabra, pensamos que el único que tiene que ser más santo es el pastor. Dice: y vosotros. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Al pueblo de Dios. Me seréis una nación santa, un pueblo escogido. Y ahora Pedro se lo dice a todos estos nuevos creyentes, que la mayoría eran gentiles. Dice: y mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora no es el pueblo de Dios el pueblo de Israel, que en aquel tiempo fue el pueblo escogido. Ahora somos nosotros, todos y cada uno que ha aceptado a Jesucristo, que tenemos que ir a anunciar las virtudes
que tenemos que ir a anunciar las buenas nuevas, que tenemos que ir a compartir, porque Él ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Porque entonces se tiene que ver esa transformación en todo aquel que dice ser creyente. Entonces no podemos seguir, hermano, es que yo no tengo tiempo. No, hermano, es que mi trabajo no me lo permite. No, es que las ocupaciones que yo ya me eché y todas las responsabilidades que tengo no me da. Hermano, la palabra de Dios es clara. No me mire feo a mí. Eso lo tengo que yo aplicar primeramente en mí, ¿sí? Pero tengo que compartirlo con ustedes, como pueblo de Dios, porque Pedro dice, ahora ustedes son ese linaje escogido. Ustedes son el sacerdocio real. Ustedes son la nación santa. Ustedes son el pueblo que Dios ha adquirido. El pueblo que Dios ha comprado a través de la sangre de Jesucristo. Y ahora tenemos una tarea. Y ahora tenemos un compromiso. Y ahora tenemos una responsabilidad. Que es ir y compartir las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Cuándo vamos a hacer eso, hermano y hermana? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Sí, eso es todo, tienes toda la razón. No éramos el pueblo, pero ahora lo somos. No éramos el pueblo que Dios escogió desde el principio, pero ahora por su gracia y misericordia hemos alcanzado ese lugar. Y ahora tenemos una responsabilidad. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro está haciendo un llamamiento a que nos abstengamos de todas aquellas cosas que en la carne queremos hacer, que en la carne queremos vivir, que en la carne no nos está permitiendo tener esa relación personal con Jesucristo, que en la carne no nos está dando el tiempo para servirle a Él. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Y hace un ruego, y hace una petición. Dice, amados, yo os ruego. Nos pide que nos abstengamos de aquellos deseos carnales que están batallando, que están en una lucha, que están en una guerra contra nuestro espíritu, contra el alma, que no nos permiten dar ese paso de fe, que no nos permite servirle a Dios como debemos de servirle, que no nos permite darle el tiempo que debemos de darle. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que usted mantenga su testimonio fiel y verdadero, porque vivimos en un mundo de gentiles, en un mundo de pecado. Que permanezcamos firmes, teniendo un buen testimonio, que nuestra manera de vivir en realidad luzca como lo que decimos ser, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, Pedro nos dice que nosotros somos el linaje escogido. Al pueblo de Israel se le había asignado la tarea de ser el mediador entre Dios y el resto de la humanidad. Igual sucedió con cada creyente que había renacido por la palabra de Dios. Fue en su soberanía que Dios nos eligió para ser su pueblo. Nos dice Pedro que también somos el real sacerdocio, sacerdotes al servicio del rey.
no con la responsabilidad de ofrecer sacrificios a favor de su pueblo, sino con el compromiso de dar a conocer las virtudes, atributos y obras de Dios. Ya no hay más sacrificio, hermano. Ya los sacerdotes no deben estar haciendo sacrificios. Ahora el sacrificio lo tenemos que hacer nosotros personalmente. Y es que tenemos que ir y compartir. El sacerdote era responsable de cuidar su vida personal. El sacerdote era responsable de cuidar su vida espiritual y moral. Esa era la gran responsabilidad del sacerdote para ir delante de Dios, para interceder por su pueblo. Y ahora nos dice que nosotros somos ese sacerdocio. Ahora nos dice que nosotros somos esos sacerdotes que tenemos que cuidar nuestra vida personal, espiritual y moral. Cada uno de nosotros. Nos dice que somos una nación santa. Una nación está formada por ciudadanos que tienen diferentes cosas en común. Aquí el adjetivo santa aclara que no se trata de cualquier nación, sino de una nación que fue apartada con un propósito específico. Y es el de llevar y compartir las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. La mayoría de los lectores de Pedro no eran hebreos, no eran parte del pueblo de Dios. Ahora pertenecían a Dios, ya que fueron agregados porque Él mismo así lo decidió. La iglesia se está edificando para proclamar las virtudes de Jesucristo. Es una pena que algunos creyentes se enfoquen en sí mismos e ignoren que todavía hay muchos que siguen en las tinieblas, tal como nosotros en algún momento estuvimos. Los cristianos siempre están expuestos a las críticas de quienes no son parte del pueblo de Dios. Los creyentes, como extranjeros y peregrinos, debemos de aceptar el reto de vivir enfocados en la santidad y la gloria de Dios. Es posible cumplir este desafío con Jesús como la piedra angular de nuestra vida y de nuestra iglesia. Eso es de la única manera que vamos a poder, si nosotros hemos entendido que Jesucristo es esa piedra angular. Así de que aquí vamos a terminar. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos oído esta mañana? Primero, tenemos que entender que tenemos una nueva identidad en Jesucristo. Es grato saber lo que somos en Jesucristo. No soy lo que dice alguien más. Tampoco soy lo que siento en un momento determinado. La identidad del creyente se encuentra en Jesucristo y en lo que Él dice que yo soy. Vivamos cada día a la altura de nuestra nueva identidad. La misión es urgente. Grandes privilegios traen grandes responsabilidades. Hay urgencia en dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Quienes nos rodean necesitan conocer el amor, la paz, la salvación, el perdón, el consuelo y la esperanza que hay en Jesucristo. Esta semana, asegúrese de hablarle a alguien, de compartir con alguien. En este estudio, la palabra de Dios nos ha mostrado las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Él nos sacó de las tinieblas y ahora andamos en su luz. En Jesucristo tenemos una visión diferente. Así que debemos de desechar algunas cosas de nuestra vida. Tenemos un cimiento sobre
el que está edificada nuestra nueva vida, que es Jesucristo. Y Jesucristo se ha manifestado la misericordia de Dios y ahora tenemos acceso directo a Él, como sacerdotes reales que somos. Vivimos como extranjeros en este mundo, pero la realidad es que no siempre somos bienvenidos. Sin embargo, tenemos el compromiso de representar a quien nos compró con su sangre preciosa. Y los voy a dejar con esto, hermanos, y aquí terminamos. En Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Yo creo que todos conocemos ese pasaje, pero esta es la realidad. Así que los que recibieron su palabra, los que creyeron, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, hermanos. Tiene que ser algo que hay una continuidad, que hay en nuestro vivir día a día. Así que, hermanos, los invito, los animo a que en realidad reconozcamos a Jesucristo como nuestro fundamento y nuestro cimiento. Que Dios nos los bendiga.